Continuamos con más información y estamos en el espacio de Criptonea para la actualidad de lo que pasa en el mundo de la criptomoneda, y por eso estamos como siempre en este espacio con Criptonea y queremos conocer, porque en la semana fue una noticia que está siendo analizada a nivel internacional, que es por la caída de la cotización de Bitcoin y, por supuesto, de las monedas de las criptomonedas principales. Pero, por supuesto, vamos a analizar todos los detalles, pero no lo voy a hacer yo solo, lo hacemos con Javier Bernal de Criptonea, pero también está conectado con nosotros desde Italia Bruno Torosi, que es asesor financiero. Los saludo a ambos. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo estás, Bruno, también? Gracias, Nico, un gusto. Gracias de nuevo por este espacio, la verdad que es muy interesante. Aparte empezamos a notar que tenemos algunas preguntas más de gente que le interesa el mundo blockchain en las redes sociales de Criptonea. Bueno, esto básicamente es un movimiento de mercado, como siempre sucede. Si uno mira por ahí la foto histórica de Bitcoin desde sus inicios hasta hoy, va a ver que hay vaivenes, hay periodos de subida del precio, que son los denominados bull market en la jerga. Y después tenés bear markets o inviernos criptos, que cuando baja la cotización y bueno, muchos de los que están en el ambiente te dicen momento de compra, digamos. Y como siempre se suele decir, uno compra con el rumor y vende con la noticia después. Claro, así que vamos a analizar un poquito, porque esto que pasó ahora hace muy poco tiene que ver también con algunas cuestiones, decisiones que se están tomando de determinadas instituciones. Así que por eso también le pedimos a Bruno que se conecte, que está ahora, no está en Chaco, es chaqueño, pero está desde Italia recorriendo un poco. Es profe además de DeFi Education, una academia de blockchain muy interesante, muy buena. Así que le pedimos que hoy nos comparta su experiencia y su visión. Javier, como lo decías, y ya comenzamos con lo básico, que es esto, que lo que ocurrió es algo que suele ocurrir en el mercado, digamos. Primero que nada es darle una explicación que es algo normal. Ya está con nosotros Bruno. Bruno, como siempre, gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Y la pregunta que tenemos para hacerte primero es el análisis de por qué pasa esto. Bueno, buenas a todos. Hola Nico, hola Javi. Muchas gracias por el espacio. Así que bien, sí, como tal decía Javier, estos movimientos son algo normal en el mercado, son parte del mercado. Bitcoin, como un activo más de riesgo, no es el único que se ve afectado por las decisiones de tasas de interés, de política monetaria, tanto de los Estados Unidos como de todo el mundo. La verdad es que cualquier activo financiero es en mayor o menor medida influenciado, y sus precios se van a ver influenciados por la política monetaria y por los movimientos de la tasa de interés. Lo que pasa en particular con Bitcoin es que al ser uno de los activos, digamos, de mayor riesgo, con mayor volatilidad hoy en día, los movimientos son más exagerados, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando vemos que las acciones, los índices de Estados Unidos caen un 1%, por ejemplo, bueno, Bitcoin puede estar cayendo entre un 5 y un 10%, entonces los movimientos se ven de manera exagerada. Esto es lo que llamamos volatilidad. Cuando un activo es volátil, significa que cuanto más volátil es, estos movimientos de precio son mayores, y los movimientos de precio no se dan o la volatilidad no se da en un único sentido, o sea, solo para arriba o solo para abajo, sino en ambos, ¿no? Entonces, así como vemos que el precio sube, el precio también baja con la misma velocidad, o incluso en las bajas se dan con una mayor velocidad. Vos preguntabas por qué es que pasa esto. Bueno, básicamente los precios de toda la economía están denominados en dólares. El dólar es hoy en día todavía es la moneda de referencia, digamos, para todo, incluso para todo el mundo, ¿no? Todo se mide en dólares, el valor de todos los commodities, de todos los activos financieros. Por lo tanto, la fortaleza o debilidad del dólar marca, en cierta forma, el comportamiento de los precios de toda la economía. A lo largo de los últimos años, para tener una idea un poco de cómo es la película y cuál es la foto también hoy en día,
A lo largo de los últimos años, el gobierno, digamos, de los Estados Unidos se fue metiendo, digamos, en una situación un poco cada vez más complicada, en la cual, digamos que a partir de la crisis del 2008, el gobierno tuvo que inyectar una gran cantidad de liquidez en el mercado y en bajar las tasas de interés para poder, en cierta forma, estimular la economía y poder sortear la crisis, ¿no? Previo a 2020, la tasa venía subiendo, digamos, pero si nosotros miramos la película, digamos, más larga, vamos a ver que aún antes, en periodos como 2018-2019, estamos en momentos como de tasa de interés que son bajas para lo que es el histórico, digamos, si nosotros vemos a cuánto se podía encontrar la tasa, no sé, hace 20, 30 años o más, ¿no? En el 2020, por la crisis, debido a la pandemia, esta suba, digamos, de tasas que se venía dando con el objetivo de reordenar o regularizar un poco la macro y la economía monetaria de los Estados Unidos, tuvo un freno, y no solo tuvo un freno, sino que vimos una emisión y una inyección de liquidez por parte de la Fed como nunca antes se había visto prácticamente, por lo cual se volvió a expandir la liquidez del dólar, las tasas de interés volvieron a bajar, comienza a haber crédito barato, comienza a haber mucho más dinero en el mercado, y es por eso que los activos comienzan a subir de valor, porque básicamente ese dinero gratis o en cierta forma o a menor costo tiene que buscar a dónde ir, entonces la gente comienza a invertir ese dinero que está líquido en el mercado. Los precios de todos los activos comienzan a inflarse, o sea, desde las propiedades hasta las criptomonedas, y bueno, producto de esta expansión monetaria es que las criptomonedas subieron como subieron también en los años del 2020 al 2021. Terminada, digamos, la crisis de la pandemia, la Fed, que es la Reserva Federal de los Estados Unidos, que toma las decisiones de la política monetaria, comienza a tratar de reordenar nuevamente todo esto, y comienzan las subas de tasas de interés bastante agresivas, si vemos lo que fueron contextos anteriores de suba de tasas. O sea, la tasa se la subía a 0,5 y 0,75 puntos básicos, digamos, lo cual son tasas, como digo, subas de tasas bastante agresivas, y vinieron siendo subas de tasas recurrentes, hasta que hace unos meses vimos que los bancos de Estados Unidos comenzaron a quebrar, entre ellos Silvergate y Silicon Valley Bank, y fue este evento el que le puso un freno, digamos, en cierta forma, a la agresividad en la suba de tasas por parte de la Reserva Federal. Muchos empezaron a barajar la opinión de que las tasas iban a dejar de subir, que se iba a frenar la suba o que incluso se iban a bajar, lo cual, desde mi opinión, era como... y si pasaba eso, era un exceso, digamos, de sobrereacción por parte de la Reserva Federal. Lo lógico, pasó lo lógico, que fue una suba moderada del 0,25 en la última reunión de la Fed del mes pasado, que fue el 22 de marzo. Ahora entonces el es que va a hacer la Fed en la próxima reunión, la del 3 de mayo. Algunas noticias lo que trataban era de explicar esta caída del Bitcoin, relacionándola con la expectativa de que se comience a subir de manera agresiva de vuelta la tasa. En mi opinión, no estamos, digamos, en un contexto de ese tipo. Si vemos algunos datos que miden cuáles son las probabilidades de suba de tasa que se manejan hoy en el mercado, hay un 14% de probabilidades de que la tasa se permanezca igual,
y un 86% de probabilidades de que la tasa suba a un 0,25%, así que creo que eso es lo más probable. Dudo mucho de que la Reserva Federal retome un camino agresivo después de ver estos bancos quebrando, digamos, y sabiendo que todavía muchos se encuentran en una situación como de debilidad. Después, respecto a eso también, para que tengan una idea, lo que intenta hacer la Fed no solo es subir la tasa no es solo la tasa lo único que mira, como tener un objetivo estático del valor de la tasa, sino que lo que está mirando es la inflación. La inflación, según el último dato, bajó y bajó más de lo esperado. Se esperaba que la inflación sea del 5.2 y fue del 5% en el último dato de marzo. Por lo tanto, es una mejora aún mayor de lo que se estaba esperando en la reducción de la inflación, y ya entramos en un terreno en el cual la tasa, digamos, de la Fed, si consideramos que la última suba la tasa llegó al 5% y la inflación nos está dando el 5%, estamos en un terreno como neutral, y la tasa, si la inflación baja un poco más, la tasa ya empieza a ser positiva. En ese terreno de que tener un 5% de tasa real positiva, ya la Fed empieza a no preocuparse, digamos, o sea, va a seguir preocupada en realidad por la inflación y por la tasa, pero no veo a una Fed siendo tan agresiva y con la probabilidad de poder perjudicar algún mercado, viendo que ya la inflación en cierta medida está bajando y que ya entramos en un terreno de tasas positivas, digamos. Bien, a ver, porque es inmediatamente cuando estamos hablando de que la principal moneda, no sé si la principal, no sé si lo estoy diciendo, pero la moneda más fuerte, la más valuada, que es Bitcoin, tiene estos índices. Inmediatamente esto se replica en las monedas en las criptomonedas que les continúan en la escala de importancia, ¿verdad? ¿Podríamos decirle? Claro, sí. Por ahí lo que sucede es que también vemos una caída más fuerte en las otras criptomonedas, arrastradas por la caída en la cotización. Claro. Ahora, esta caída, si bien en términos de porcentajes puede ser alta, hay que tener en cuenta también de dónde venimos, del piso que tocó el bear market y dónde quedó estabilizada, y bueno, qué proyecciones hay hacia futuro. Si bien nadie tiene la bola de cristal, porque es el mercado lo que va a determinar eso, también es importante remarcar que bueno, no hubo una caída del 50% del valor, sino que se mantiene a medida que se vaya normalizando esta cuestión de tasas, de inflación, haya liquidez y el mercado decida elegir a Bitcoin como reserva de valor, su cotización puede ir subiendo, pero en ese aspecto, por lo menos los que hacemos los hodlers, que somos los que atesoramos Bitcoin a largo plazo, es más bien mirar a largo plazo cómo puede evolucionar y cómo esta tecnología está impactando en la economía, no solo del mundo, sino en la personal de uno también, viendo que si uno aprovechó en la caída anterior, que empezamos el invierno cripto, para decir, bueno, voy a aprovechar ahora que está a un precio muy interesante para entrar, ahora está bastante contento con esa inversión en términos de meses. Pero nunca es hacerse millonario un día para el otro, y si alguien le promete eso a la gente, tiene que estar sabiendo que está entrando algún tipo de estafa, y más bien es asumir la responsabilidad de aprender como usuario las cosas que tengo que saber para cuidar mis activos y hacer una inversión a largo plazo, viendo la adopción de Bitcoin en general y de las criptomonedas según la propuesta de valor que tiene para el mercado. Bien, entonces pudimos analizar el por qué, como lo explicaba bastante bien Bruno, el impacto que tiene a nivel internacional. ¿Y cuál es el consejo? Como decías vos, como holder, tenés que brindar un consejo también a las personas que seguramente van a contactar en Criptonea en esta semana. Seguramente también habrán tenido alguna de las consultas para ver qué hacemos en este momento, cuál es la recomendación. Cambiamos de criptomoneda. Entonces, el primer consejo ante esta situación es... No, a ver, creo que uno no puede decir a la gente lo que tiene que hacer con su dinero. Claro. En eso hay que ser responsable y no decir, si
Simplemente aquellos que les interesa este mercado, una de las cosas que tienen que hacer para invertir, si duda de qué criptomoneda comprar y demás, bueno, ir a la principal, que es Bitcoin. Claro. Eso como primer indicio. Bueno, ¿cuál es? Si recién voy a ingresar y voy a empezar a aprender de esto, bueno, por ahí en vez de hacer apuestas por proyectos que están muy incipientes, que todavía no se saben qué propuesta real tienen o quién es el equipo que está detrás o cuán descentralizado o centralizado sea, dependiendo, no meterse en lo que en la jerga llamamos shitcoins, sin decir la traducción, por supuesto. Por ahí no todas son necesariamente estafas, por ahí son proyectos nuevos de blockchain muy incipientes, pero bueno, hay que tener en cuenta que esos son activos con muchísimo riesgo porque no tienen un histórico, un recorrido. Ahora, si alguien que recién va a empezar y quiere hacer un ahorro a largo plazo para usar a Bitcoin, a una criptomoneda como reserva de valor, lo ideal es que lo haga utilizando Bitcoin. Y después, bueno, cada uno tiene que hacer su investigación al respecto. Sí, Bruno. Adelante, Bruno. Sí, ahí te agrego algo a lo que vos decías. Para tener un poco de datos y perspectiva, ¿no? Como decía Javier, Bitcoin es la criptomoneda principal. Hoy en día el 45% más o menos de lo que es el mercado cripto está dentro de Bitcoin, o sea, y el resto se distribuye en el resto de las altcoins o de las monedas alternativas. Venimos, lo que es la dominancia, digamos, del mercado, en el mercado de Bitcoin estuvo creciendo, se vio mucho, un movimiento muy fuerte hacia Bitcoin en las últimas semanas y en los últimos meses también. Y para que tengan una idea, como decía Javier, desde el piso de los 15.600 que tocó Bitcoin, al techo, digamos, de los últimos días, cerca de los 31.000, Bitcoin subió casi un 95% y la caída de los últimos días fue de entre un 8 y un 9%. Entonces estamos hablando de que subió casi duplicó su valor desde el mínimo, y la caída de los últimos días fue entre el 8 y el 9. Entonces, como decía hoy, la volatilidad se da en ambos lados, tanto para las subas como para las bajas. Una caída del 8, 9, 10% para un activo que viene subiendo casi el doble desde el mínimo de hace unos meses, no es, o sea, es una caída totalmente comprensible, digamos, y no es algo, digamos, alarmante después de la suba que vino registrando. Si nosotros nos vamos a ver, compararlo a esto con los índices, porque también sirve que la gente, o sea, tenga en mente, bueno, cómo se mueven las acciones, digamos. O sea, el S&P, que es el índice de las principales acciones de los Estados Unidos, en esta última caída de estos días, solamente cayó un 1,10%. Y si miramos el Nasdaq, que es el índice de las empresas tecnológicas, el Nasdaq cayó desde su máximo hasta el precio que tocó hoy en el mínimo, un 1,8%. Entonces, estoy evaluando un activo que cae el 9% aproximadamente, y en el mismo tiempo, digamos, o sea, con los mismos, bajo la misma presión o bajo los mismos factores de influencia, los índices de acciones caen entre un 1 y un 2. Eso es para que la gente por ahí entienda que también todo esto son activos financieros, y si bien las criptomonedas hoy son el activo financiero como que más llama la atención, por ahí también es necesario interesarse y entender, digamos, como a los otros activos, y por ahí mi perfil de inversor es mucho más conservador, y no es necesario que yo invierta en Bitcoin o en criptomonedas, y por ahí puedo invertir en acciones tecnológicas, y muchas empresas tecnológicas están en cierta manera relacionadas al ecosistema de blockchain y de criptomonedas, y entonces yo puedo tener una exposición en cierta forma, pero de una manera mucho más conservadora. Sin ir más lejos, muchas mineras de Bitcoin cotizan en la bolsa, entonces yo puedo estar comprando, por ejemplo, acciones de Bitfarms o de otras mineras de Bitcoin, sin estar invirtiendo en Bitcoin de manera directa. Claro. Eso como para que
que el público conozca que existen una gran cantidad de alternativas a la hora de invertir, y si yo considero que invertir en el activo específico es muy riesgoso para mí, o no esa volatilidad no va con mi perfil, tengo maneras de invertir de manera como indirecta, ¿no? Bruno, agradecemos tu tiempo para esta columna, la columna de Criptonea. El jueves que viene estaremos saliendo desde Italia, quizás, ¿eh? ¿Qué te parece, Javier? Vamos a ver. No, sí, bueno, no, gracias. Y bueno, una cosa que siempre mencionamos en los eventos es interesarse también por el resto de los activos y opciones que hay en el mercado, no solo las criptomonedas. Es un gran camino como para poder ir entendiendo cómo invertir y cuál es lo que mejor se adecua a mi perfil y a mi bolsillo. Y hoy en día hay mucha información, incluso gratuita, de todos los vehículos de inversión que existen, así que es algo que está abierto al alcance de mucha gente. Bien. Javier, Bruno, muchas gracias a ambos por esta columna de los jueves, la columna de Criptonea, así que nos reencontramos, si les parece, el jueves que viene, y aún hay mucho más para analizar, me imagino también temas como el impacto que tendrá El Salvador, ¿no? Que tiene una economía apoyada sobre el Bitcoin. O sea, son varios temas los que podríamos estar tocando en estos días, pero bueno, vamos a esperar el jueves que viene a ver cuál será el tema de agenda. Sí, el jueves que viene es 4. Así es. El jueves que viene 4 hacemos un evento en el Bar Animal de Corrientes, donde vamos a hablar un poco de la actualidad cripto, y me va a reservar por ahora los speakers, pero vamos a tener gente muy interesante para entender un poco más del mercado cripto. Excelente, tenemos entonces cita para empaparnos más del mundo cripto. Ambos, muchas gracias, y desde Italia, Bruno, Javier, por estar aquí con nosotros. Gracias, Nico. Bueno, estuvimos conociendo la actualidad del mundo blockchain a través de la columna de cripto.